Un invitado especial, futbolista de élite, Wow. compitiendo no solamente a nivel país, sino a nivel internacional también, jugando en Europa. Dejó los botines y agarró la Biblia. Pero qué Igual la nivel. Biblia ya lo acompañó Ajá. desde hace tiempo, evidentemente. Pero para dedicarse absolutamente. Hoy nos acompaña aquí en Go Radio Tomás Guzmán, hoy día pastor, exfutbolista. Bien. Tomás Guzmán, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Doble o Nada. ¿Cómo te va? Todo bien, Hernán, muchas gracias por la invitación. La verdad, una alegría poder compartir con ustedes. Y acá, a disposición para charlar de lo que quieran. Hoy uno dice, no sé si decirte Tomás, decirte pastor. ¿Cómo te llevas con? Tomás, por favor. Pastor Tomás. Los hermanos que llegan a Sí. la congregación al comienzo me dicen pastor y después se Sí. acostumbran a que somos Tomás. amigos, somos hermanos, así que me llaman Tomás. Directamente. Qué lindo. Sí. Ahora, Tomás, uno dice, no hay muchos antecedentes tal vez en la vida de deportistas de élite en dejar la carrera deportiva, por así decirlo, y ser pastores de iglesia, líderes espirituales y demás. ¿Cómo es eso para vos hoy día, después de lo que fue quizás jugar al fútbol de manera profesional durante gran parte de tu vida? Bueno, la verdad que yo estoy pensando, mientras me hacía la pregunta, la verdad que no conozco algún jugador que de repente dejó su carrera y después se volvió un pastor de una iglesia. Y la verdad que es algo medio raro, pero en mi caso, ya durante la carrera futbolística sentí un llamado muy fuerte hacia el ministerio, hacia la palabra del Señor, hacia el Evangelio. Y como te decía hace rato afuera del aire, que realmente cuando llegó el momento de que el fútbol realmente me dejó a mí, yo no le dejé al fútbol, sentí como una tranquilidad, una paz muy grande porque sentí como que había terminado un ciclo y comenzaba aquello por lo cual el Señor me trajo a este mundo, que es efectivamente ser uno de los líderes, ancianos, pastores, así nos llamamos los que estamos en una congregación liderando. Claro. Ahora, Tomás, y le sumamos a la gente por si quiere hacer alguna pregunta también en el WhatsApp 0972-923923. Pero, Tomás, vos fuiste ya desde chico formado en la fe, Sí. tenías ese acompañamiento de tus padres, porque asumo yo también que más allá de tener todo ese tipo de cuestiones ya desde chico, estaba lo otro, lo deportivo. O sea, querer jugar al fútbol te atraía, era un deporte que te apasionaba, te apasiona hasta ahora, ves, escuchás. ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, desde chico yo nací en una familia cristiana, crecí con padres que aman al Señor, aman la palabra, o sea que respiraba desde el comienzo lo que era la vida de la iglesia, los cultos. Y bueno, paralelamente surgió también el deseo de ser jugador de fútbol con mi hermano Mariano, un año de diferencia, practicábamos, comenzamos por Colombia, ahí cerca de casa, en Fernando. De ahí comenzamos nuestra carrera en Sol de América, en Escuela de Fútbol, y Presidente Hayes. Así que el deseo de querer ser futbolista fue muy grande, el Señor me concedió eso. Y digamos que yo siempre digo que el cristiano en general no debe como elegir si va a ser o un cristiano o alguien que pueda dedicarse a otra cosa para dejar el cristianismo. Al contrario, el cristiano de verdad, si para él es el vivir Cristo, él tiene que llevar al mundo donde está, al mundo donde el Señor le llama, que sea un médico, que sea un deportista, el evangelio vivido. Y eso es lo que me pasó a mí. O sea, en realidad, desde pequeño, siendo cristiano, tuve el apoyo de las iglesias, de los pastores, de mi familia, y pude en el mundo del fútbol compartir el evangelio, trabajar con los atletas de Cristo, por ejemplo, en Italia, y ver la obra del evangelio, que es poderoso transformar vidas, inclusive de jugadores, ¿verdad? Que a veces uno piensa, no, el último que se puede convertir en un jugador, pero no es así, el evangelio es poderoso. Así que en ese sentido lo viví muy bien porque hay muchos futbolistas que son creyentes y mira, el fútbol es un ambiente donde realmente es muy factible que uno pueda compartir de su fe, porque tenemos mucho tiempo de concentración, de viajes, de compañerismo. Así que es realmente una oportunidad grande también que tenemos para llevar el evangelio. Generalmente, Tomás, hay como esa duda de los padres cuando los chicos quieren ser futbolistas, ¿verdad? Porque por lo general los torneos se desarrollan fines de semana en horario de Domingo. culto, ¿verdad? Todo un tema Entonces ese. hay una postura
a veces de los padres en decir, no te voy a apoyar en el fútbol porque si no tenemos que dejar la iglesia. Pero también se ve en tus padres esa sabiduría y en toda la iglesia que te acompañó, ¿verdad? De decir, creo que Tomás tiene un propósito en este contexto y vamos a apoyar, ¿verdad? Hay como siempre esa dificultad quizás en los niños que anhelan ser futbolistas y los padres que no quieren que pierdan la fe, ¿verdad? Sí, yo tengo un hijo de 16 años, juega en Guaraní, en la sub-16, y estamos con ese tema, ¿verdad? Epa. Porque los cultos son los domingos, pero él está todavía jugando los sábados. Pero a mí me tocó mucho en mi carrera también jugar los domingos. Y mis padres, como bien decías, tuvieron esa sabiduría de poder estar en una iglesia. Yo me congregaba en una iglesia donde ya partió el pastor, se llamaba Nicky Mosqueira, en la iglesia del Camino. Y ellos tenían culto a la mañana y a la tarde. Así que nosotros jugábamos a la mañana y a la tarde cansados, así, destruidos, pero igual íbamos al culto. Claro. Y no nos perdíamos la predicación y el tiempo de estar en comunión con los hermanos. Así que hoy en día la iglesia, yo pienso que debe incentivar principalmente a los que tienen talentos en el mundo del deporte, del arte, de la ciencia, para que podamos realmente llevar el evangelio y apoyarlos, tratando de ser flexibles también, entendiendo de que hay algunos que tienen un trabajo que a veces no le va a poder permitir estar los domingos en el culto. Tomás, ¿cuándo vos ves el sueño de ser futbolista cumplido, hecho? En tu primer partido en primera, en tu primera transferencia, ¿dónde viste que tu anhelo de ser deportista se hizo realidad? Mira, a mí me pasó, Hernán, que en el año 99... Sudamericano Sub-17 en Uruguay, nos clasificamos con el profe Maldonado por primera vez, la selección Sub-17 clasificó para un mundial y ahí se realizó el sueño, podemos decir, de ser futbolista, pero yo todavía no había debutado en primera, así que al volver del Sudamericano, ese año en Presidente Hayes pude debutar en primera y podemos decir que esos dos eventos de ese año 99 me permitieron poder decir, bueno, cumplí el sueño de ser futbolista finalmente. Me acuerdo que mi papá, nos fuimos a orar a su pieza. Él se apartaba para a veces ayunar o estar ahí delante del Señor. Y yo jugaba, debutaba al día siguiente. Él me llamó, oramos, agradecimos al Señor por ese tiempo. Y al día siguiente jugué mi primer partido en primera contra San Lorenzo, cancha de Sport Colombia. Y yo jugaba en Presidente Hayes. Y, o sea, ese es un momento en el que vos considerás consiguió ahí yo creo, porque me faltaba el debut en primera, aunque ya estaba eso grande que era del mundial, sí, del sudamericano, que me permitió poder transferirme también a tener esa transferencia a Europa, pero me faltaba el hecho de jugar en primera división. Y ahí fue. Después de esa oración con tu papá, ahí se empezó a gestar ya tu carrera en primera. ¿Y cómo fue ir partido a partido? ¿Cómo se dice? No sé, concentración a concentración, campeonato a campeonato. ¿Cómo es la vida de un deportista que va probándose también? Porque vos entrenás toda la semana y después tenés que rendir, tenés que competir. Hay también, fíjate que es muy, no sé si llevarlo a ese terreno, vos me vas a decir, pastor, pero viste que... Decime Tomás, por favor. Tomás, porque viste que el Señor dice que nos dio dones y talentos, ¿verdad? Sí. Y que nos pide cierto rendimiento. ¿Cómo fue para vos ir rindiendo, ir convenciendo a tu entrenador de que tenía que estar en cancha, Tomás, después ir a Europa? O sea, ¿cómo fueron esos primeros años? Bueno, fue una aventura. La verdad que fue una aventura. Fue un cambio fuerte también para mi familia. Yo soy muy perfeccionista. Entonces, a partir de los 13, 14 años, empecé a entrenar de manera más seria. Recuerdo que me levantaba, por ejemplo, esto para los jóvenes que están hoy queriendo, antes de ir a la escuela, al colegio, ¿verdad? A la mañana me levantaba antes a trotar. Me iba al colegio en el Bautista Villamorra, después me iba a entrenar hasta barrio Tacumbú, en Presidente Hayes, volvía y hacía gimnasio. Esa era mi rutina, pero no saltaba ni un día. Y bueno, eso me llevó a que pueda a los 17 años coronar el sueño de ser transferido a Europa, ¿verdad? Me fui muy joven, a los 17. Entonces, digamos que ese salto de ese cambio tan grande cultural, de preparación,
digamos que no lo sufrí tanto por esos previos años de preparación. Que vos ya venía metido ahí. Ya venía metido, exactamente. ¿Vos vas directamente a la Juventus, Tomás, o dónde vas primero? Sí, me compra la Juve, un contrato de 5 años, así que llego y comienzo mi carrera en Europa en enero del 2000. Así es. Directamente a la Juve, a la reserva de la Juve, ¿verdad? Ajá. Estaba el técnico Giampiero Gasperini, que después llegó a la final de la UEFA con el Atalanta. Y bueno, ahí estuve 2 años, 2 años y medio. Jugué después el Mundial Sub-20, Sudamericano Sub-20. Y empezó también una serie de lesiones, ¿verdad? Porque me rompí 2 veces la rodilla, operaciones. Y eso también, de alguna manera, yo creo que el Señor lo utilizó como para ir preparando mi carácter. Porque una cosa es el don y otra cosa es el carácter. Así que el Señor utilizó mucho lo que más nos duele a nosotros los jugadores, las lesiones, como para ir formando también el carácter y llegar a ser lo que hoy el Señor me permite por su gracia ser, ¿verdad? Y ahí cuando voy yo lo llevo a lo deportivo, pero Sí, todo tiene tranquilo. una cuestión espiritual detrás. Llegar a la Juve, año 2000, joven, sueño cumplido, ¿cómo es el día a día? ¿Estabas solo? ¿Cómo era la relación con los compañeros? ¿No había tecnología? ¿No podías hablar con tus padres? Todo ese tipo de cosas, porque evidentemente, como dice el Salmo ahí, el Señor es tu refugio, tu Sí. habitación. Mira, qué importante esa pregunta, porque yo siendo cristiano fui con una carta de recomendación de la iglesia donde yo estaba. Y lo primero que hicimos con mi papá me acompañó los primeros 2 meses allá en Italia. Encontramos una congregación cristiana, donde después conocí a mi actual mujer, esposa, y eso para mí fue muy importante, porque mi vida era entrenamiento y iglesia, reuniones de iglesia, grupo de jóvenes, que me ayudó muchísimo a estar lejos de lo que de repente me podía apartar del camino y también me ayudaba en mi profesión. Acuérdate que esos años eran los años donde el fútbol italiano Sí, era el top. Era el O sea, top. jugar en Italia era lo máximo. Sí, la verdad que sí, en esos años sí. Después como que fue bajando y se trasladó más hacia España, Inglaterra. Sí. Pero para decirte 2 ejemplos, en ese equipo de primera estaba Zinedine Zidane, Del Mamá Piero, Filippo Inzaghi, David Trezeguet, Buffon, Van der Sar, o sea, figuras... Y ahí Tomás Guzmán ahí Yo de repente... pateándole a Buffon. Sí, yo no podía creer. ¿Eh? A veces cuando entrenaba con ellos, ¿dónde Vos veías estoy? que Buffon para los que hoy, Buffon Sí. hasta hoy es una institución. Sí, es una- Los que nombraste, Zinedine Zidane, Del Piero y Sí. demás, son en figurita le vemos. Sí, yo como te dije entrenaba en la reserva, pero después Ancelotti era el técnico, me llamaba para entrenar con la primera y el año siguiente ya me quedé en el plantel a practicar con ellos y fue una experiencia espectacular. En el 2019, Marcello Lippi, que ya era el otro técnico, me hizo debutar en la Champions contra el Arsenal. Después de una lesión que yo tuve de cruzado, él como que me premió porque vio que me pude recuperar bien. Así que a los 19 años estaba debutando en Champions League allá y en el medio campo estaba Edgar Davis, Antonio Conte, Zambrotta, jugadores que son de un nivel muy alto, ¿verdad? Sí, o sea, no es fácil competir, entrenar contra esos tipos, porque a uno le tiene que sacar lugar. Sí, la verdad que yo después reconozco que mi nivel no era de ese nivel. Me costó entender eso. ¿Viste? Famoso, uno quiere acá, voy a Sí. triunfar, Mm. pero después físicamente y hay otros factores que realmente entendí que el nivel era más para jugar en un buen campeonato de segunda división y en otros equipos de primera, pero para ese nivel la verdad que no me daba el cuero. No, pero yo digo, hoy día, por ejemplo, Andrea, Josu, acá compartimos mucho Mundial de Clubes, lo que está pasando. Sí. Juega un equipo de Marruecos, uno de Emiratos Árabes, y por ahí juegan contra el City y demás, y vos decís, el City parece que se pasea. Ayer ganó 6-0, por ejemplo. Pero después vos ves Facundo Zavala, por ejemplo, un jugador que estaba jugando en Olimpia, va transferido al Al-Ain y ayer le estaba marcando a Haaland, por así decirlo. O sea, hay grandes niveles también Sí. a nivel de deporte, que está el élite y el super élite. Sí. O sea, ¿y vos cómo percibiste esa diferenciación, Tomás? O sea, ¿cuánto trabajó en tu cabeza poder adaptarte a eso? No fue fácil al comienzo porque yo estaba en Turín, que es la ciudad donde está la Juve y el Torino, ¿verdad? Los dos Ujú. equipos.
Entonces el primer factor difícil para mí fue el frío. Uf, muchísimo frío. Llegamos en enero y hacía un frío. Entonces el frío no es tan... No es un frío de 10 grados El acá. paraguayo que Sí. se va allá con el calor de 40. Sí. Después el idioma, mi empresario me dijo, vos decís que hablas italiano, decí nomás que sí, porque es fácil, es igual. Entonces yo voy con esa idea y cuando me pregunta el técnico, ¿tú parli italiano? Sí, le dije yo. Después entré al vestuario y ya todos pensaban que yo hablaba italiano, pero no, imposible. Pero aprendiste, Y Tomás. después aprendí. A la Aprendí fuerza. a la fuerza. No tenía en la reserva ningún compañero sudamericano, pero en primera sí estaba Pablo Montero, Daniel Fonseca, Ah. ellos me ayudaron mucho. Pero en el día a día del vestuario, sí o sí me tuve que poner las pilas y en 3-4 meses ya estaba hablando. ¿verdad? Bien, tranquilo. Pero esos 3 meses fueron difíciles, Claro. ¿verdad? Difíciles. Y ahí cuando vos empezás a trabajar con los de primera y demás, empezás a jugar, ¿cómo es tu visión ya del Señor cuando fuiste creciendo en edad también? ¿Cómo se compaginaba eso? O sea, ya soy futbolista, estoy acá, esto es lo que veo, esto es lo que hago, y esto es lo que leo en mi Biblia y comparto con mi iglesia. ¿Cómo era esa...? Bueno, la verdad, Hernán, es una pregunta interesante porque en mi corazón siempre estuvo el deseo de honrar al Señor en todas las cosas. Y la vida de la iglesia que yo tenía, la iglesia local, era una iglesia de hermanos libres allá en el norte de Italia. Ellos enfatizaban mucho el estudio de las escrituras, ¿verdad? Yo venía más de una realidad más como de actividades de iglesia, grupo de jóvenes. Nuestra reunión de jóvenes era un poco de palabra, música, ping-pong, hamburguesa. Ah, claro. Y sin embargo llegué allá y yo descubrí que tenía el pasión por las escrituras, por el Dios de las escrituras. Entonces esa realidad me ayudó a poder conocer mucho más al Señor a través de su palabra. Creció cada vez más el deseo de compartir ese evangelio con mis compañeros y eso me permitió también conocer a un grupo que se llaman los Atletas de Cristo, que nació en Brasil y que se fortaleció allá, y estuve comenzando con algunos hermanos que eran atletas, que eran jugadores, por ejemplo, C. María, Tafarel mismo también, El arquero. el arquero. Sí. Y después estuve liderando ese grupo cuando ellos ya dejaron el fútbol, volvían acá a Sudamérica y trabajamos llevando el evangelio también ahí a los jugadores italianos, ¿verdad? Que Italia es un país donde realmente, yo digo hoy, tristemente, le cerró la puerta al evangelio. Le cerró la puerta al evangelio. Lastimosamente es un país que se cerró, aunque está ahí, digamos, la sede de la Iglesia Católica, y es un país como de tradición católica, pero lastimosamente de Dios se habla poco, no hay interés. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad? Que realmente el Señor a veces mueve las piezas con el objetivo de que su palabra pueda llegar a lugares donde de otra manera no llegaría. Entonces, de alguna manera somos como todos misioneros si tenemos ese entendimiento de que nuestra primera ocupación es ser sacerdotes del Señor como cristianos, siervos del Señor. Y eso en mi carrera empezó a crecer, el deseo de compartir el evangelio, de hablar de la palabra, y veía que los chicos, mis compañeros, estaban interesados, algunos se convertían, empezaban a venir a la iglesia, y bueno, en mi corazón empezó a crecer el deseo de servir al Señor, y al punto que cuando ya no había caso con el fútbol, sentí una paz y una alegría muy grande, y hace 10 años que estamos ahí en la iglesia trabajando. Cuando el fútbol me dejó, decía Tomás, ¿verdad? No es que yo le dejé al fútbol, Sí, él me dejó. sí. Pero qué lindo escuchar tu historia, Tomás, ¿verdad? Porque yo creo que es muy inspirador para los padres que hoy están escuchando y los jóvenes también que están escuchando, ¿verdad? En rescatar eso que decís, vengo de una cultura de un culto de jóvenes muy dinámico, pero quizás faltaba esa riqueza del estudio profundo de la palabra de Dios, porque eso finalmente es lo que transforma nuestra mente y nos permite conocerle a Dios, ¿verdad? Porque a veces queremos hablar de Dios y no sabemos qué decir, porque le conocemos poco, ¿verdad? Conocemos el ambiente cristiano, pero conocemos poco al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Tener también presente como padres la importancia de, aunque quizás no podamos ir todos los domingos a la iglesia, ese domingo que podemos ir en familia, Claro. que nuestros hijos nos vean congregando, que nuestros hijos nos vean como vos viste a tu padre, yendo a ayunar, yendo a orar, a buscar al Señor. Eso afirma nuestra identidad
como cristianos y nos permite después enfrentar nuestra adolescencia, nuestra juventud, sabiendo que está un Dios vivo, a quien yo me debo y con quien tengo un compromiso, ¿verdad? Entonces creo que esa parte de la siembra de tus padres, de tu iglesia, esa siembra espiritual, se refleja hoy en esta cosecha de tener a un ex futbolista de esta envergadura como la de Tomás, de toda su trayectoria, diciendo, yo vi el llamado que Dios tenía sobre mi vida como pastor y hoy tuve mi entrenamiento espiritual predicando en los vestuarios, hablando de Cristo a mis compañeros de fútbol, con quien yo veía que estaban necesitados de Dios, y hoy el Señor me tiene a cargo de una iglesia haciendo lo mismo, porque me preparó en ese tiempo, en esa carrera profesional, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo en el contexto en el que Él nos pone, Tomás, ¿verdad? Sí, Andrea, la verdad que Andrea, ¿verdad? Sí. Lo que decía es muy importante porque realmente lo que los hijos ven es lo que más les impacta respecto hasta de lo que oyen. Oír la palabra, tener un culto familiar, tener devocionales es muy importante. Nosotros insistimos mucho en la iglesia local con la familia que estamos ayudando en ese sentido, pero principalmente es vivir el evangelio. A mí me habían preguntado cuál es la frase que yo quería como tener para este programa y puse Filipenses 1:21, donde Pablo, en una cárcel en Roma, por causa de Cristo, él dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando vivimos el evangelio, cuando experimentamos a la persona de Cristo en la cotidianidad, en todo el día, y no solamente lo reducimos a un culto, ¿verdad? O a una vez a la semana, eso tiene un impacto muy fuerte en los hijos. Así que animo a los padres que tienen hijos que puedan vivir el evangelio de forma orgánica. Sí, claro, predicarles, hablarles de Cristo, pero vivirlo porque eso es lo que mayormente impacta a ellos. Y si tienen hijos que son deportistas, que les animen, que yo le animo muchísimo a mi hijo, por favor, metele, entrená, realiza tus sueños, pero no te olvides que nuestro principal llamado es, como decías, servir al Señor, ser embajadores de Cristo ahí donde estamos. Y eso creo que es lo que las iglesias tienen que incentivar y apoyar a todos los miembros, que realmente podamos ahí llenarnos del Señor, de su palabra, capacitarnos y después salir e impactar al mundo por medio del poderoso evangelio de Cristo. Tomás, cuando vos detectabas ya tus últimos años de tarea profesional como futbolista, ¿ya la iglesia estaba formada o estabas ahí planificando dónde voy a estar, aquí, con qué familias empiezo? ¿Cómo es esa parte de tu historia? Bueno, el 2015, la última experiencia fue en San Lorenzo. Y como le decía, el fútbol ya me dijo chau, me dejó. Y bueno, con mucha paz en el corazón. Teníamos un grupo pequeño los miércoles en mi casa que estaba dirigido por mi papá y por otros hermanos. Y a partir de ese pequeño grupo, cada uno tenía nos congregábamos en iglesias, ¿verdad? Yo estaba en la primera iglesia bautista de Fernando de la Mora. Pero empezó a surgir ya, yo desde que vine de Italia, el 2013, tenía el deseo de si el Señor nos permitía fundar una iglesia local, ¿verdad? Entonces con ese pequeño grupo empezó a nacer el deseo, empezamos a orar y vimos por la palabra que realmente es importante poder tener también el deseo de no solamente ser un grupo que nos reunimos, sino que ese grupo pueda establecerse como una iglesia local, con autoridades, con una organización, una estructura bíblica. Y a partir de ahí comenzamos a reunirnos en las casas, salimos de podríamos decir bien, de las estructuras o las denominaciones y comenzamos a volver al plan del Señor en la palabra. Y bueno, estuvimos como 8 años en las casas. Y bueno, empezó el Señor a agregar personas. Y hace 3 años estamos en un local los domingos y una reunión durante la semana, en mitad de la semana también. Pero seguimos usando las casas, porque las casas son espectaculares. Un ambiente donde podemos tener compañerismo, esa vida orgánica de la iglesia. Pero también está la importancia de un culto solemne, donde se predica la palabra, donde se adora, donde las personas pueden tener también ministerios donde poder encontrar un refugio en la palabra. Y bueno, ahí estamos. Hace 3 años en un local, pero seguimos con las casas. Tomás, yo quisiera, no sé si hay mensajes de la gente, pero te consulto porque hoy a la mañana estaba escuchando, por ejemplo, en la Juventud justamente,
Juan Guillermo Cuadrado es colombiano, es creyente. Paul Pogba es musulmán. Y en una ocasión, ayer en realidad, Pogba contó que él había tenido un problema con temas de doping y demás. Cuadrado le llama y dice, permitime orar por vos. Yo soy musulmán, dice Pogba. Un ambiente súper cerrado, por así decirlo. Claro. Y le dice, ese es mi hermano, dice Pogba, en referencia a Cuadrado. O sea, cómo también impacta en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? La creencia de uno. Te pregunto a vos, ¿cómo era lidiar con, no sé, la creencia de alguien? Religiosa. Claro, porque uno cree en esto, no por ahí te ve con una Biblia y piensa que, no sé, sos de una secta o de... Claro. ¿Cómo se lidia con esas cuestiones en un grupo? Bueno, yo tuve, por ejemplo, la experiencia de hacer la pretemporada con un musulmán en un equipo que se llamaba La Ternana, un equipo de segunda división, y estuvimos prácticamente 21 días compartiendo la pieza. Los musulmanes oran 5 veces al día, entonces él sacaba su alfombrita, se ponía su vestido, su radio, y yo tenía mi Biblia. Todos los días era lo mismo. Entonces él, cuando tenía que orar, se iba al baño, se lavaba, y después empezamos a hablar. Él veía que yo leía la Biblia y me decía, pero vos ¿en qué momento orás? Me decía. Bueno, yo oro cuando estoy en la cama. ¿En la cama? ¿Cómo orar en la cama? O sea, él estaba totalmente sorprendido de que yo no hacía como un ritual para poder encontrarme con Dios, ¿verdad? Bueno, al final pudimos establecer así como una amistad y él se quedó sorprendido porque yo le compartí que yo tenía una novia pero que había decidido llegar virgen al matrimonio. Wow. Y él ahí se quedó, porque era musulmán, practicante, pero sabíamos que su historial en cuanto a ese lado no era de lo mejor. Entonces en ese momento a él le llamó mucho la atención y me dijo, mira, te admiro, porque capaz yo estoy haciendo esto, pero vos no estás haciendo aquello, pero en realidad en la práctica se quedó como mal parado, ¿verdad? Eso me dio la posibilidad de poder presentarle el Evangelio, respetando obviamente su creencia, su formación su inicial. formación inicial y su creencia, pero es bueno que el Señor nos permita poder tener también momentos con personas que tienen otro tipo de cultura, otro tipo de creencias, porque ahí necesitamos llevar el Evangelio. Claro, no debemos cometer el error de decir que todos somos hijos de Dios, porque eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que creen en Él, a los que han creído en su nombre, Él le has dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que todos los que creen en el Señor Jesús, que es Dios hombre, aquel que se manifestó, que vino, tomó nuestro lugar en esa cruz, vivió una vida perfecta, y creen en Él, confían en Él, son los que el Señor les permite poder nacer de nuevo. Así que respeto tuve muchos compañeros de otras religiones, ateos, agnósticos, y a veces habían debates, polémicas. Llegó la pastora, famosa. Hay que lidiar hay que tener personalidad también para decir, sí, ¿qué pasó? Hay que lidiar con los judíos me dice judío, con los griegos me dice griego, con los musulmanes ahí te tocó. Exacto, para ganar algunos de ellos. Así que sí, yo pienso que tenemos que tener el valor, la osadía de decir, yo soy cristiano y me juego por el Señor. Y acá en Paraguay, inclusive, en equipos con compañeros que todos saben, todo el mundo me farreaba, me hinchaba por el tema de la Biblia, del pastor, y tomaba otra vez. Yo me acuerdo Salayeta, Marcelo Salayeta, compañero en la Juve, todos los días. Uruguayo era él. Uruguayo, Marcelo Salayeta, uruguayo. Todos los días le hablaba del Señor. Y me dice, che, Paraguay, va a haber un día que me vas a dejar tranquilo. No te puedo creer. Sí, y después descubrí que su mamá era creyente. ¿En y serio? cuando su mamá vino a visitarlo a Italia, me llama, él me dice, che, Paraguay, acá tengo tu ovejita, si querés venir a buscarle para llevar a la iglesia. Y me fui a buscar a la mamá y la mamá me dijo, mira, estoy orando mucho por Marcelo. Y yo le dije, bueno, estamos ahí orando para que se convierta y conozca al Señor. Qué locura. Sí. Tomás, te agradecemos mucho este momento por compartir con nosotros, por tomarte el tiempo de venir acá a la radio. Tu ministerio entonces está todos los domingos en Fernando de la Mora, Sí. con la gente que es parte de la iglesia.
Yo le preguntaba a un amigo nuestro, porque un compañero mío es acá oveja del Bien, pastor. muy sí, bien. sí. Le preguntaba algunas cosas, ¿verdad? Para saber, para conocer el contexto, ¿verdad? De nuestro invitado. Y así Sí. que Chochi Obando Sí. es un Mandamos compañero saludos a que, Chochi. sí, que recibió también la palabra y que es parte de la congregación. Así que gracias, Tomás, por compartir. No sé si querés dejarle algún mensaje último a la gente o a los jóvenes que por ahí se están formando, que quieren jugar, que están en esto y aquello. Con lo que fue tu experiencia, o sea, y hoy trabajando para el Señor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien y el mensaje es el del Evangelio. El Evangelio, a veces nosotros hablamos mucho del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el plan de redención de Dios que fue ideado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros. Dios, que tanto nos amó, se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús. Lo envió para que pueda vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Una vida justa que nosotros no podíamos vivir. Y en el Calvario el Señor tomó nuestro lugar, asumió nuestra culpa, se hizo pecado sin pecar para reconciliarnos con Dios. Y todo aquel que reconoce esto, esta verdad histórica, todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesús, la palabra garantiza que tiene perdón de pecados, tiene vida eterna y tiene una eternidad garantizada. Hoy estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial y nos habla de que el Señor está cerca, su venida está cerca. Así que mi mensaje es, cree en el Señor Jesús, cree en el Evangelio, que es la buena noticia de que hay esperanza, hay esperanza para nuestra alma, que es eterna. Y a todos los jóvenes que están con el deseo de ser futbolistas, ser profesionales, les animo a que se preparen, que persigan esos sueños, pero que si son cristianos puedan entender que el Señor los puede usar de una manera muy importante ahí donde están para llevar la luz del Evangelio de Cristo, que es el motivo por el cual existimos.